Sí, primeramente, cuando me levanto le doy gracias a Dios, que es mi fe, que es la que me inculcaron mis padres. Y de ahí me levanto, doy gracias, me tomo mi complemento, hago ejercicio. Ya de ahí, desde mi ejercicio, termino, lo levanto pesas o hago el CrossFit, que es el box. De ahí, pues lo que sí, nunca me falta 2 días a la semana voy a ver a mis padres en sus tumbas. Y paso a la iglesia, preparo mi comida, mis 3 alimentos. Soy Fernando Juárez Morales, enfermero de profesión, y esta es parte de mi historia. Conocí unos taqueros que eran mis pacientes y posteriormente se hicieron mis amigos cuando laboraba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla. El 6 de agosto del 2013 mi coche amaneció sin llantas. Entonces le llamé a mis amigos los taqueros. Ellos seguros me podían ayudar, pues sabían todo lo que pasaba en Metepec. En lo que llegaban, le llamé a la policía municipal, pero no me atendieron en ese momento, así que mis amigos y yo fuimos a hacer un recorrido para buscar a los ladrones. Pero después de casi 3 horas, nunca los pudimos localizar. De pronto, aparecieron 4 policías estatales y nos ofrecieron su apoyo. Platicamos y nos despedimos. 20 minutos después de haberme despedido de mis compañeros los taqueros, recibí una llamada. Era uno de los taqueros, muy preocupado. 4 policías municipales los habían detenido. Decían que el coche tenía reporte de robo. Le pedí que me pasara uno de los policías para negociar. Me pidió la cantidad de 200,000 pesos para dejarlos libres, por lo que entonces quedé de verme con el policía municipal donde tenían detenidos a mis amigos. Caí en el efecto corruptor, le ofrecí al policía 100,000 pesos en efectivo, él los aceptó. Uno de los policías me acompañó a la casa en la colonia América Norte, donde yo vivía. En el ropero yo tenía una maleta con 985,000 pesos, eran los ahorros de toda mi vida para comprar una casa. Estaba muy nervioso y no me di cuenta que el policía había entrado detrás de mí. Entonces cuando saqué el dinero, por sorpresa me sometió, me esposó y se llevó la maleta con todo mi dinero en efectivo. Me llevaron a la policía ministerial, no me dejaron hablar con nadie. Durante ese trayecto fui torturado por parte de la policía municipal. Me acusaron de ser el líder de la banda que se dedicaba al robo de coches. Dentro de los separos me torturaron, me golpearon, me presentaron a los medios de comunicación como líder de una célula delictiva, me tomaron fotografías e hicieron notas respecto a mi captura. Me robaron mi dinero y 9 años de mi vida. La estudié en la Escuela de Enfermería por Cooperación Atlisco 8 de marzo, ya desapareció, y mi carrera en sí concluyó en el 2003, que es cuando me titulé, y hasta que por fin ingresé al Hospital de Especialidades 5 de Mayo, ISTEP, en Puebla, y ahí estuve alrededor de casi más de 9 años. Te formas como especialista, o sea, en lo que es la salud, que es la enfermería, y luego ver cómo se recupera el paciente es algo que no tiene precio. Porque ves al paciente que en algún momento lo encuentras en la calle sin conocerlo, te saluda. Te saluda, de hecho, a los custodios que en algún momento
estuvieron a cargo mío me saludaban y doctor, ¿qué hace usted aquí? Pues ya ves, una mala pasada, una mala jugada del destino. Pero hay mismos custodios que me cuidaban precisamente por mis cuidados cuando fueron mis pacientes. Sí, pues mira, ya a partir del 2017, cuando fui trasladado ilegalmente al Ceferezo número 5 de Villaldama, Veracruz, tuve la fortuna de encontrarme un compañero que vi que se encontraba estudiando algunos documentos. Digo, oye, ¿cómo es posible que tú tengas documentos? Y aquí las medidas de seguridad son extremadamente exageradas o muy restrictivas. Y dice, no, es que mira, por parte de la Unidad de Compilación de Leyes de la Suprema Corte te envían documental para que puedas defenderte. Y pues me lo prestó. Y después me proporcionó la dirección, pero algo que sí conviene de los ceferezos, que ahí se supone que la correspondencia es inviolable. Bueno, me la pasó y fue cuando recibí mi primer documental. Y los documentos que yo requería, que eran formularios para promover amparos, códigos y leyes referente a mi caso. De ahí yo tenía 24 horas para poderme estudiar y fue como comencé con mis litigios. Soy la directora general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el área que se encarga de resguardar el acervo bibliohemerográfico, legislativo y los archivos tanto judicial como administrativo de este alto tribunal. Básicamente lo que brindamos nosotros es información. Nosotros no vemos los documentos como papeles que están estáticos y que están guardados en un lugar. La información está directamente vinculada a la documentación. Nosotros documentamos nuestras atribuciones y documentamos para garantizar derechos a las personas. El acceso a la información está ligado totalmente con tener documentación confiable para las personas y poderla proporcionar de manera fácil, accesible y precisa. Entre nuestras atribuciones tenemos proporcionar a las personas información confiable sobre los acervos que resguardamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solamente tenemos una biblioteca, también proporcionamos información vía correo electrónico o a través de nuestro espacio público, que es la Biblioteca Silvestre Moreno Cora, que está ubicada en 16 de septiembre y Bolívar. Un derecho que tenemos como ciudadano es el derecho a la información, a tener información confiable. Nosotros lo que buscamos facilitar es que los acervos legislativos, que el material bibliohemerográfico y los archivos puedan estar a disposición del público que lo requiera. Esta documental corresponde desde el 2017, cuando tuve acceso a la Unidad de Compilación de Leyes de la Suprema Corte, que como reitero, jamás me abandonaron, donde quiera que estuve, siempre me contestaban, siempre me enviaban la documentación y de hecho me sorprendía porque llegaba a los 20 días, máximo hasta un mes, pero siempre me llegaba y fue cuando yo me retroalimentaba y fue cuando digo que en algún momento yo ya supe que ya no era el número 17227, supe que ya era una persona privada de su libertad, una persona con derechos, una persona como se conoce como grupo vulnerable, a la cual sí tenía derecho de acceso a la justicia y la hice valer precisamente a esta unidad, a esa humanitaria labor que tienen ellos. Mi nombre es María Adriana Báez Ricardes y soy titular de la Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, en la unidad de transparencia atendemos todas las solicitudes que van dirigidas a la Suprema Corte, en la que piden información que es de competencia de este alto tribunal, y acá en la unidad de transparencia nos dedicamos a gestionar estas solicitudes, a turnarlas a las áreas competentes, a recibir las informaciones que nos pasan las áreas competentes, a procesar, tramitar las respuestas y a notificar las respuestas a los ciudadanos. Entonces somos ese vínculo entre la Suprema Corte y las personas para el ejercicio de estos dos derechos humanos fundamentales, que es el acceso a la información y la protección de los datos personales. Entonces les facilitamos información que es necesaria, como tesis, jurisprudencia, precedentes de la Corte y de otros, incluso de otras instancias internacionales, legislación, reglas, normas que solicitan para ellos trabajar sobre su defensa. Es decir, la atención de las personas privadas de su libertad requiere una coordinación muy estrecha entre las tres áreas que de manera frecuente son solicitadas o requeridas, que es el Centro de Documentación, que ellos atienden todas las solicitudes de reglamentación de leyes, de normas, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que atiende las solicitudes de defensores, y nosotros que atendemos pues en la unidad de transparencia lo que tiene que ver con todas las tesis, jurisprudencias de la Corte. Evidentemente las cartas muchas veces no vienen con la precisión. Las personas privadas de su libertad no son abogados, no son expertos, no son peritos en derecho, entonces muchas veces las cartas son generales. Las personas privadas de su libertad solicitan información, lo que ellos consideran que requieren para la defensa de su caso, y el equipo de estas 4 personas de la unidad de transparencia pues ya tiene esa sensibilización, esa experiencia de identificar los temas y decir, ok, si me está pidiendo esto, entonces se traduce en este principio de derecho, en este concepto fundamental, y eso pues facilita la búsqueda de la información para poder atender la petición de las personas privadas de su libertad y poder facilitarles la información que requieren. Sí, desde que recibí la documentación que ya mostré, supe que era una persona privada de mi libertad. Por fin conocí el término que era persona privada de su libertad, no 227, que es como nos llamaban los eferesos. Ya no te llaman por tu nombre, ahí no tienes nombre, eres nada más solamente un número. O el clásico pendejo, o las groserías que te dicen con tal de que te mantienen en un nivel muy bajo, en el cual sí llega un momento en que te la crees, siente que es tanta la presión de seguridad o de humillaciones que sientes que no eres más que un número, que no tienes más derecho a tu comida que te dan, pero porque precisamente tienes el derecho a la comida y no tienes más que otra autoridad más que la seguridad penitenciaria. De ahí supe que en algún momento sí tenía derecho a pelear mi libertad, supe que precisamente ellos son funcionarios, no la máxima autoridad, para humillarnos, para gritarnos, para sobajarnos, para mantenernos todo el tiempo durmiendo en el piso. Soy Gabriel Laquet Torres, soy dictaminador y responsable del área de respuesta a las cartas que remiten las personas privadas de su libertad por determinación judicial, que está dentro de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial. Nosotros en el área tenemos varias actividades. Estas actividades van encaminadas a dar una respuesta a estas cartas que nos remiten las personas privadas de su libertad. Entre ellas es construir una base de datos con el fin de saber quién y de dónde nos escribe, así como fechas para poder determinar en qué tiempo nosotros le damos respuesta a estas cartas, además de construir una base de tesis aisladas y de jurisprudencia con el fin de que el trabajo sea lo más actualizado posible y nosotros de alguna manera esas respuestas poderlas imprimir en sobretar y remitir a la persona privada de su libertad a través de Correos de México. Nosotros nos ponemos un poquito en la parte de lo que es la persona privada de su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos necesitan la información. ¿Cómo la necesitan? Lo más rápido posible, lo más específica posible y lo más detallada posible.
Esto ha impactado de una manera, pues creo que muy buena, porque de las 1,231 cartas que hemos recibido este año, se les ha dado respuesta en 3.5 días hábiles y tratando de atender la mayor cantidad de información que ellos solicitan. También hay que recordar que esta actividad se hace desde 2003 aproximadamente y se han recibido cerca de 29,000 cartas a lo largo de todos estos años y ha sido un crecimiento exponencial. Al final del camino, este trabajo se ha visto con un alto impacto con las personas privadas, porque también entre ellos se van platicando, ¿no? Que pues en la Suprema Corte les dan una respuesta acerca de determinadas cuestiones y entonces pues empiezan a preguntar, ¿no? Y también viendo que cada persona tiene un caso en específico. Nosotros estamos aquí para poder apoyar, para poderles dar esa respuesta que en muchas ocasiones no encuentran en ningún lugar. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad el hecho de poderles dar una respuesta casi inmediata, ¿no? Que es lo que de alguna manera el equipo de trabajo ha entendido y creo que es una cuestión humana, ¿no? Al final del camino nosotros tenemos que entender que ellos tienen una necesidad y necesitan un halo de esperanza para poder obtener su libertad. Por desgracia, muchos defensores particulares y de oficio te abandonan. Cuando estás en tu proceso, nada más hacen lo que a mí me pasó. De los 9 abogados particulares, todos me quitaron lo poco de que le quedaba hasta lo que mis padres tuvieron que vender para verme libre. Ellos nunca dejaron de pelear por mí, por demostrar mi inocencia. Nunca, nunca. Lamentablemente, muchas veces en los centros penitenciarios no reciben la información que les enviamos, entonces muchas veces enviamos nuevamente la información, no solamente lo hacemos en una ocasión, sino en 2 ocasiones hasta que nos dicen que las recibieron, ¿no? El proceso que seguimos es a través de correspondencia. Como son personas privadas de su libertad, su único acceso es pues papel, lápiz y un servicio postal mexicano, que es el que nos trae las cartas y a través de las cuales nosotros damos respuesta también a las personas privadas de su libertad. Aquí se hace un análisis, muchas veces nos mencionan el delito por el cual están imputados y a partir de eso nosotros lo que hacemos es una investigación de qué material bibliográfico le podemos proporcionar. Lo que buscamos en todo momento es que las personas, como un ejercicio de sus derechos, puedan tener acceso a la información confiable. Nosotros garantizarles de esta forma pues que la impartición de justicia y que el acceso que puedan tener ellos a la justicia pues sea mucho más confiable a partir de la información que están recibiendo. En el caso específico de Fernando Juárez, recibimos 8 cartas en el centro de documentación y 2 llamadas telefónicas. A lo largo de 4 años nos estuvo requiriendo información sobre todo en materia de legislación. Nos estuvo pidiendo la Constitución, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales, nos estuvo pidiendo también tesis, que esas se canalizaron a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y nosotros en estos 4 años le estuvimos brindando información. Toda la información que mandamos a las personas privadas de su libertad se envía de manera gratuita y además en plazos muy expeditos. Estamos tardando alrededor de entre 3 y 4 días en atender las peticiones de las personas privadas de su libertad. Del 2019 al 2023 hemos visto un incremento del 73%. En 2019 recibimos alrededor de 1,303 cartas y en 2023 atendimos 2,952 cartas. Estamos atendiendo entre 11 y 12 cartas al día, ¿no? El año pasado entregamos 333,000 páginas, ¿no? Con las impresiones de todas las tesis, jurisprudencias que mandamos a través de la Unidad de Transparencia.
atendemos cualquier petición que llegue de un centro federal o local de readaptación social, sin juzgar cuál fue el delito, su condición, ¿no? Jurídica, simplemente se atiende de acuerdo a la solicitud. Nosotros recibimos una carta de Fernando Juárez Morales en 2018, teniendo un total de 10 cartas hasta 2021. Esta primera carta, pues bueno, requería legislación, información bibliomeriográfica, tesis aisladas de jurisprudencia y también datos de su caso. La información que ellos requieren son de expedientes o de primera instancia o que están radicados en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces nosotros les damos como una orientación para que ellos puedan requerirlo el órgano que conoce del asunto y pues nosotros también de alguna manera poderles entregar lo que a nosotros corresponde. Este fue el primer paquete que se puede decir que me llegó al Ceferezo número 5 Villaldama. Digo, gracias al compañero que me proporcionó la dirección y así mismo como los formularios. Después siguió yo de Villaldama y este de Villaldama. Posteriormente, ya cuando estuve en Tepeji de Rodríguez, Puebla. Y toda esa documentación me llegó gracias al Centro de Compilación, de Documentación y Análisis de Archivos de Compilación de Leyes de la Suprema Corte, que jamás me abandonaron, donde yo anduve, siempre me contestaban por medio de la correspondencia que ya en los penales del Estado tienen costo. Cada carta que salía tenía que pagar 100 pesos para que saliera, porque si no, no sale en tu documentación y aparte tiene que ser un familiar directo. Es lo que se sacrificaba mi mamá y mi papá para poderla sacar esas documentos. Bueno, ya era mi mamá el último, porque mi papá ya no podía caminar, ya no me podía alcanzar. Como les comentaba, Fernando Juárez Morales escribió 10 veces, ¿no? Entonces, la evolución de su caso, pues creo que es icónica por la cantidad de veces que escribe y que pues requiere información más específica. ¿Esto qué quiere decir? Pues requiere tesis aisladas y de jurisprudencia de casos o de temas muy genéricos y luego lo va especializando. Al fin del día, nosotros tenemos que irle dando esa información que él requiere y lo más reciente posible. Por eso la actualización de información pues, es algo trascendental dentro del área, con la finalidad de que ellos tengan estos criterios aislados de jurisprudencia, pues obviamente recientes y que les puedan servir para su caso. En Puebla ya no me llegaron porque me trasladaron muy rápido, precisamente porque hice valer la ley de ejecución penal y todos los traslados completamente ilegales. Ceferezo número 5 de la Unidad de Compilación y Análisis de Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte. Aquí la evolución, pues obviamente se va viendo conforme le va llegando información, porque piden formularios, piden legislación, piden normativa, piden las tesis, que pues son fuente de derecho y que para ellos el que vean una tesis que se ajusta a su caso y que eso les puede ayudar para poder obtener la libertad, pues bueno, es creo que algo inimaginable. Sí, fue el 20 de agosto del 2022, que fue cuando obtuve mi libertad bajo caución todavía. Fue algo padre, porque de hecho yo no quería salir, tenía miedo de salir. Y es lo que siempre hacen, ¿sabes? Que espérate, ahorita voy a venir tu familiar, ya te están esperando. Digo, pero si yo no le he hablado a ningún familiar. O sea, ya te están esperando para que te entreguen ante las autoridades ministeriales, te den una santa golpiza y quieres aceptar un delito. A mí me pasó 4 veces. O sea, ya obtenías tu libertad virtual supuestamente, ya salías, ya te estaban esperando con otro delito fabricado. Así me pasó 4 veces. Y él digo, de esas 4 veces, pues dije, esta es la última. Dije, no, ya me van a hacer otra. O sea, ya vives tan, ¿cómo te puedo decir? Tan traumatizado de esos eventos, que pues bueno, resulta que no, fue mi hermano, por mí, que ni reconocí. Yo pensé, dije, no, otro ministerial, me van a dar otra golpiza. Empieza a pensar lo peor, ¿no? Lo único que hice, envolver mis documentos
mi constitución, mi ley nacional de ejecución penal, o sea, documentos que consideré importantes y dije, no, esos no me los van a quitar. Y es lo que ha pasado. Cada vez que me trasladaban, esos documentos nunca los quise perder. Y hasta la fecha los tengo como algo vital. A mí todavía tengo el temor de estar en un lugar cerrado y de repente un abierto. Me da miedo, tengo esa psicosis. Estoy en tratamiento psiquiátrico, porque de hecho me dicen que ya es incurable, porque no se atendió a tiempo. Esto comenzó desde 2014. De hecho quieren darme una incapacidad porque dicen que ya no soy apto para ejercer mi trabajo. Y no sé cómo es que sobrevives a esto, o por qué te aferras a la vida, si en algún momento eso ya te produce una discapacidad. No discapacidad, simplemente se puede ver. ¿Qué tiempo duermes? Alrededor de 2 horas diarias o 3. ¿Y desde cuándo? Desde el 2014. Y tú piensas que eso es normal. No es normal. Pero vivo con el temor de que me lleguen a hacer algo. Estoy bajo prescripción médica, que es en algún momento como puedo dormir. Pero para los peritos de la Fiscalía dicen que no presento ninguna secuela. Y esto lo acredito gracias a un asesor jurídico federal, que es el que me manda a hacer los dictámenes, y son 5 psiquiatras que diagnostican lo mismo. Dicen, ¿cómo es posible que digan que no tienes secuelas la Fiscalía cuando tú ya no puedes hacer una vida normal? La llevas porque no sé qué te motiva a salir adelante. Hasta el día de hoy todavía sigo litigando. Claro, no soy abogado, no me he titulado, soy empírico. Y la mayoría parte de los jueces de distrito, yo sí puedo decir que son del 98% son garantes, ya que en algún momento sí se pronuncian. Fue cuando supe que la Suprema Corte tenía un lado humanitario. O sea, nunca me abandonaron durante toda mi reclusión desde el 2017, cuando enviaba cartas, me contestaban. Por fin encontré el lado humanitario de la ley en ellos, contrario a la justicia del Estado, que precisamente por ponerme en contra de ellos, ¿qué fue lo que me pasó? Me inventaron otros 3 procesos, de los cuales pues, me tardé más de 9 años totalmente, ilegalmente recluidos, por precisamente denunciarles las violaciones al debido proceso cuando los jueces no se encuentran durante tu audiencia, cuando tu abogado te abandona, cuando sabes que te fabrican, tienes derecho a alegar durante la audiencia, no a quedarte callado. Si uno no tiene el ánimo, uno tiene la predisposición, la disponibilidad de buscar la libertad, los que más van a padecer son nuestros familiares, porque están en esos lugares. Es cuando realmente te das cuenta que estás solo, que no cuentas más que con Dios, y defenderte, porque en algún momento hasta la misma familia te puede abandonar, menos tus padres, que son los que a mí nunca me abandonaron. Por ellos, por medio de mis cartas, y gracias a esta maravillosa unidad, aquí estoy. No hay como poder defenderse por uno mismo, pero con armas jurídicas. Y sí existe una dependencia que le digo que es la que nos da esas armas para podernos defender. De vez en cuando pues, me dedico a la albañilería, de guardia de seguridad en algunos bares, o seguridad particular de algunos funcionarios que todavía reconocen mi labor. Pero yo también acepto en algún momento que pues, ya no tengo la misma edad que tenía yo cuando tenía 24, 35 años máximo, que creo que fue cuando viví mi máximo en seguridad. Que, pues, dijéramos, era yo una eminencia, por eso soy muy respetado aquí en Atlisco. Y de ahí es como pude obtener un poquito de dinero para poder ir sobrellevando mis gastos, como ahorita también de vez en cuando. Ahorita estoy sobreviviendo por las últimas 2 quincenas, el único mes que he trabajado desde que ingresé al Instituto Mexicano. Después de casi 1 año, 6 meses, nada más he trabajado 1 mes, como personal eventual. Aquí a Fernando se le entregaron cerca de 650 hojas de parte de nosotros, pero son 650 hojas de información que pues para él son vitales, ¿no?
tomando en consideración que muchas veces hasta en los mismos centros no les entregan toda la información, se las entregan segmentada o se las dejan 1 hora al día. Son condiciones que muchas veces nos damos cuenta porque nos lo escriben y nos dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Le puedes decir al centro que me deje mi información? Obviamente eso nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Y se los comentamos, pero pues el tiempo que lo tienen y la información que ellos obtienen, pues es valiosísima. O sea, nunca me abandonó la unidad de compilación de leyes de la Suprema Corte, jamás donde yo iba, siempre me contestaron, pero era por medio de la correspondencia y nunca tuvo costo alguno de acceso a la justicia. Mira, para nosotros todas las cartas tienen un nuevo valor, porque cada situación pues es diferente, es diversa. Nosotros no juzgamos qué es lo que hizo o no hizo la persona privada de su libertad. En realidad nos enfocamos en darle una respuesta, como lo comentaba hace unos momentos, certera, con la mayor cantidad de información, con una información reciente. Esa es la parte que para nosotros como equipo, pues siempre visualizamos el hecho de que ellos están en una situación vulnerable. Nosotros tenemos una responsabilidad y muy grande de poder apoyar de cierta manera y que independientemente de quién sea, nosotros le tenemos que dar una respuesta y una respuesta rápida y precisa. En el caso de Fernando, no digo que es el único, porque en otras ocasiones nos ha ocurrido, agradeció mucho la información que le habíamos proporcionado y nos pedía dónde podía tener más acceso a la información ya de manera electrónica, en una computadora, en una tablet. Tuvimos la precaución de decir, qué emoción, danos tus datos para saber cuáles fueron las cartas y poder ligar un poco ese agradecimiento a la atención que nosotros habíamos brindado desde el Centro de Documentación y desde la Unidad de Transparencia. Al tomar sus datos, pues nos permitió volverlo a contactar y poder, digamos, que tener más información precisa por parte de él de su proceso. Creo que es un trabajo que se ve reflejado, no es un trabajo que dices, hice un oficio y ya, ¿no? Aquí sí se ve el impacto dentro de un grupo de personas en situación vulnerable. Es muy gratificante pensar que lo que estamos enviando a nivel de información les sirve en su defensa. Créame que esta unidad de compilación de leyes es, ¿cómo les explico? Es tan humanitaria, tan eficiente su labor, que yo lo voy a dar de testimonio, de vivo testimonio, y gracias a Dios siempre obtuve mi libertad. Yo lo obtuve porque me dieron los formularios, me dijeron cómo fundamentarlo, cómo enfrentar hasta una autoridad. Y es lo que he hecho, hasta he enfrentado hasta magistrados, ya con jurisprudencias internacionales, con tratados internacionales, fundamenté y motivé lo que es una defensa. No hay función más noble del ejercicio del derecho de acceso a la información de petición que pues esta posibilidad de que la información que se entregue, que se proporcione a los ciudadanos, a las personas, sea útil para su vida diaria, ¿no? Y qué más utilidad se puede tener que la defensa de tu libertad. Digamos que este servicio de atención a las personas privadas de su libertad
es una manifestación clara y noble de cómo el ejercicio de este derecho de petición o el de acceso a la información, que son muy parecidos, que son hermanos, son derechos hermanos, pues se traduce en un beneficio para la sociedad. Pero bueno, digo que a esto, gracias a Dios, digo, nunca voy a tener palabras para agradecer a la unidad de compilación de leyes, que nunca dejaron de escribirme, a pesar de que me trasladaran a diversos penales, nunca dejaron de escribirme, de mandarme, y esa documentación me servía también para apoyar. De hecho, llegó el momento en que me amenazaron, de que ya no tenía yo por qué promover para los demás compañeros, pero mire, gracias a eso logramos más de 7 libertades, 12 libertades, que hay gente que ni tenía por qué estar ahí, simplemente hasta por una falta administrativa que la volvieron delito. De ahí me volví famoso en los penales. Llegó el momento en que llegué a tener tantas represalias por las autoridades penitenciarias, porque ya sabíamos que eran, bueno, yo ya los hice de su conocimiento a mis compañeros internos, que éramos personas objetas de derecho. O sea, ya no éramos un número, ya no éramos un apodo, sino que ya éramos personas privadas de nuestra libertad. Ya éramos seres humanos, que es lo que en algún momento a mí me afectó, porque yo nomás respondí a mi número, respondí a mi apodo. No, ya era Fernando Juárez Morales. Que en algún momento no nos esperemos, como suele ocurrir más en esos lugares, donde simplemente dejas de ser una persona, si no eres un número o un apodo, que nunca perdamos las esperanzas. Siempre confiemos en Dios, aunque pensemos que es lo contrario. Digo, porque yo en algún momento también perdí la fe. Créeme que nunca hay que perder esa fe, y en algún momento también dar nuestra aportación como seres humanos. Nunca perdamos ese sentido de la humanidad, de apoyarnos unos a otros. Digo, yo siempre voy a dar ese testimonio, que yo fui escuchado en nuestro máximo tribunal. Fui escuchado tanto así que miren, aquí estoy, libre, gracias a Dios, gracias a unas personas que me escucharon, me contestaron, y hasta la fecha, mire, me reciben con los brazos abiertos. Quiero dejar ese legado en algún momento de que digan, no, pues, ¿por qué lo lograste? ¿Por qué haces las cosas por los demás? Porque hubo alguien que lo hizo por mí, que fue la unidad de la Suprema Corte. Si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no?